Hoy hablaremos de las infecciones. Como primer punto, comprenderemos lo que es una infección, asimismo cómo son clasificadas dependiendo de su origen. Tomando como ejemplo, nos enfocaremos en el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Trataremos los puntos que catalogan una infección como pandemia, los organismos reguladores y las estrategias existentes que fueron tomadas para combatirlo. ¿Qué es una infección? Una infección se define como el proceso en el que un microorganismo patógeno invade a otro llamado hospedador y se multiplica pudiendo provocar daño o a su vez no provocarlo. Los organismos patógenos poseen ciertas características como la capacidad de ser transmisibles, la adhesión a las células del hospedador, invadir los tejidos y la capacidad de evadir al sistema inmunitario del hospedador. Entendemos por invasión al proceso en el que organismos con capacidad patógena frente al hombre, como pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos, penetran en las células o tejidos del hospedador, diseminándose dentro del organismo. Cuando el microorganismo o la reacción del sistema inmunitario que se desencadena tras la invasión de los agentes patógenos dañan a la persona, es cuando ocurre la enfermedad. Los seres humanos pueden estar colonizados, entendiendo colonización como la presencia de microorganismos en la superficie de tejidos del huésped, como pueden ser superficie interna del tracto digestivo o del aparato respiratorio, piel o mucosas. En este caso, el microorganismo no causa enfermedad. El resultado de una infección depende de la virulencia del agente infeccioso, el número de organismos y del estado de nuestras defensas naturales. Tipos de infecciones. Depende del tipo de organismo causante de la enfermedad. Se pueden clasificar principalmente como bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias. También es habitual clasificarlas en función del órgano o sistema al que afecta. Infecciones parasitarias. Los parásitos son organismos que dependen de otro organismo vivo, hospedador para su crecimiento. El ser humano puede verse afectado por diversos tipos. Un ejemplo es la malaria. Esta produce más muertes en el mundo. Infecciones bacterianas. Las bacterias son organismos microscópicos formados por solo una célula que carecen de núcleo. Muchas de las bacterias patógenas liberan toxinas que pueden dañar los tejidos y así causar enfermedades. Entre los ejemplos se incluyen los estreptococos, los estafilococos, entre otras. Infecciones por hongos o fúngicas. Los hongos están por todas partes, viven en el suelo, las plantas y el agua, e incluso algunas lo hacen dentro del cuerpo humano. Solo aproximadamente la mitad de todos los tipos de hongos son dañinos. Algunos se reproducen mediante pequeñas esporas en el aire que pueden inhalarse o pueden caer sobre las personas. Como consecuencia, las infecciones pueden comenzar en los pulmones o en la piel. Un ejemplo es el pie de atleta. Infecciones virales. Los virus son microorganismos infecciosos, más pequeños que las bacterias y los hongos. No pueden reproducirse por sí mismos, por lo que necesitan invadir una célula viva. Esta le proporcionará la energía y la maquinaria necesaria para multiplicarse. Ejemplos de enfermedades virales son la varicela, causada por el virus varicela zoster, el SIDA, causado por el virus de la inmunodeficiencia humana, así como el COVID-19, la cual es causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. ¿Cuándo se considera una pandemia? El pasado 12 de marzo del presente año 2020, el virus COVID-19 fue considerado por la OMS como una pandemia. ¿Pero qué es una pandemia? La palabra pandemia viene del griego, de las raíces demos, que significa la población, y pan, que significa todos. Su significado es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o región. La pandemia coronavirus. Antes de considerarse una pandemia, anteriormente fue una epidemia. ¿Y qué diferencia existe entre ellas? La escala geográfica. Es decir, la declaración de pandemia viene a constatar que el COVID-19 circula de forma amplia en varias zonas del mundo. En otras palabras, es una epidemia de dimensiones mundiales. A continuación, organismos reguladores.
Los organismos reguladores son instituciones públicas autónomas de distintos sectores esenciales en el país, como el financiero, económico, entre otros, cuyo objetivo consiste en asegurar el correcto funcionamiento de sectores esenciales para la vida económica y social de un país, dado su carácter estratégico. Pero ¿qué organismos reguladores intervienen en un tipo de situación por la cual justo estamos pasando, como lo es la pandemia por el coronavirus? En una pandemia, dichos sectores esenciales se pueden ver severamente afectados por la situación, haciendo que los distintos organismos encargados tomen medidas necesarias. Algunos de los principales organismos reguladores de la pandemia en México son la Organización Mundial de la Salud, la Unidad Nacional de Inteligencia en Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dichos organismos se han encargado de colaborar con el país para articular esfuerzos a favor del desarrollo de investigación en contra del coronavirus. Estrategias de contención acerca del caso pandemia coronavirus en México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de México, las estrategias para contener y reducir los contagios por coronavirus son: movilizar a todos los sectores y comunidades para garantizar que cada sector del gobierno y de la sociedad asuma la responsabilidad y participe en la respuesta y en la prevención de casos, mediante la higiene de manos, el protocolo de higiene respiratoria y el distanciamiento físico individual, controlar los casos esporádicos y grupos de casos y prevenir la transmisión comunitaria mediante la detección rápida y el aislamiento de todos los casos, desarrollar vacunas y terapias seguras y eficaces que puedan ofrecerse a escala y que estén accesibles en función de la necesidad. Además de estas estrategias, hacer partícipes a las comunidades y movilizarlas para limitar la exposición. Esto exige que todos tomen medidas de protección individual como lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar buena higiene respiratoria, distanciamiento físico y de restricción de movimiento cuando se solicitan adoptarlas. Se requiere detectar y realizar pruebas a todos los casos sospechosos de forma que los casos confirmados sean aislados de manera rápida y efectiva. De todos los casos confirmados que se han identificado rápidamente, hay que ponerlos en cuarentena y someterlos a control médico durante 14 días del periodo de incubación del virus. Es esencial identificar y rastrear los contactos cercanos de cada caso confirmado o probable, ponerlos en cuarentena y controlarlos durante 14 días. Esta actividad nos enseñó sobre lo que es una infección, los tipos que existen y qué tipo de infección es el COVID-19. ¿Cuándo es que una epidemia pasa a ser una pandemia? Los organismos reguladores, que son los encargados de protegernos a nosotros en situaciones como esta. De igual manera, nos enseñaron sobre las estrategias de contención que tuvo el gobierno cuando el COVID-19 llegó a México.